En este panel tenemos a tres distintas empresas. Una de ellas, Bayer, está en el sector farmacéutico y agrícola. Tenemos a Boehringer, que está en el sector de cuidado animal y también farmacéutico, y a Santander, pues en la banca comercial. Este evento está destinado a hablar sobre la igualdad y sobre la inclusión. Yo me quiero enfocar a los 5 ejes que en el mundo corporativo estamos trabajando y sobre todo hacerles la pregunta aquí a nuestros panelistas y que una de nuestras conclusiones sea justamente si la igualdad y la no discriminación es una moda pasajera, es estar in con el tema, o si realmente son prácticas institucionales en el mundo corporativo y que lo pueden hacer desde la empresa más grande, pero también sin olvidar a las pymes, que en México el 99% de las empresas que tenemos son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, me gustaría mucho que de este panel saliéramos con ideas propositivas, con propuestas que inspiren a esas empresas que quizás están en un estadio menos desarrollado que las nuestras, pero que seamos esa fuente de inspiración para empezar a implementar esas acciones, porque no hay acción ni grande ni pequeña, lo importante es tener cualquier tipo de acción en pro de la igualdad y de la no discriminación. Entonces, a mí me gustaría que nos focalizáramos en estos 5 ejes, que serían los ejes el primero, que a mí me interesa mucho, es el de género y la equidad salarial. Cada vez más mujeres en posiciones directivas, en posiciones importantes en cualquier tamaño de empresa, y para muestra es este panel que está conformado de puras mujeres, y en la audiencia presencial veo a muchas mujeres, lo cual me alegra muchísimo. El segundo eje es la discapacidad. Tercer eje, no sé si nos pudieran ayudar ahí con silencio aquí en el salón. Gracias. La inclusión LGBTQ+, la inclusión generacional, que es un tema muy importante tanto para la inclusión generacional en jóvenes y en adultos mayores, no desperdiciar, sino al contrario, incluir la experiencia y el talento. Y finalmente, la inclusión en las comunidades y los pueblos originarios. ¿Les parece bien? Muy bien. Muchas gracias por el silencio aquí en la audiencia. Sé que estamos cambiando de panel, pero por respeto a los aquí presentes les agradezco su silencio. El panel está conformado por 3 bloques. Vamos a iniciar con el primer bloque, que es introducción a las políticas de igualdad en el trabajo. Y les voy a hacer aquí una pregunta a las 3 panelistas, cada una tendrá 3 minutos para responder. La pregunta es: ¿cuáles son las principales iniciativas y políticas que tu empresa ha implementado para promover la igualdad laboral y la inclusión? Y de estas iniciativas, ¿cómo han generado el entorno dentro de tu compañía? Elvia, no sé si quieras iniciar. Claro que sí, muchas gracias. Creo que hemos hecho muchas políticas e iniciativas internas y algo que me parece fundamental antes de esta implementación es que el equipo directivo esté totalmente enganchado, es decir, que desde arriba se empiece a cascadear, que los líderes entiendan por qué esto es importante, no solo porque es el deber ser, la equidad y la igualdad son derechos que nosotros tenemos como personas, sino también porque, como ya sabemos todos los que estamos aquí presentes, es un tema de negocio. Ya se sabe que la diversidad, la inclusión y la equidad es un tema de negocio. Entonces, cuando los líderes están enganchados con estos conceptos, es mucho más fácil cascadear cualquier política, cualquier actividad, porque ellos son los promotores en los equipos. Entonces, esa sería desde mi perspectiva el paso fundamental número 1. Nosotros internamente hemos hecho varias iniciativas. Tenemos una política de equidad y de respeto en el trabajo, que incluye todo este tema de no discriminación, tolerancia cero, que eso es súper importante, este tema de tener un comité de diversidad, equidad e inclusión. En este comité están representadas nuestras 3 divisiones, que es farma, consumo y agro. Entonces, de esa manera podemos tener
esa retroalimentación de qué se está necesitando en cada una de estas divisiones. A veces uno da por sentado qué es lo que se tiene que implementar, qué es lo que es mejor, pero siempre es importante escuchar a las divisiones, escuchar a la gente, escuchar a los líderes y a los mandos medios también, para ver qué es lo que se necesita implementar y cómo se necesita implementar. Este comité nos ayuda mucho a bajar iniciativas diversas también para que nosotros lo podamos implementar. Y la comunicación que se dé de todas estas políticas creo que es fundamental. Que no se queden en papel, que no se queden en un checklist de ya tengo mi política de diversidad e inclusión, tengo mi cero tolerancia, pero no la comunico, no sé cuáles son los mecanismos de acceso para toda la comunidad, la gente no sabe en qué consiste, cuándo hay un caso de discriminación. Nosotros hicimos un ejercicio de poner casos prácticos, hicimos infografías de cuándo estamos en un caso de discriminación, porque lo que mucho se percibe es que y eso no es tanto, no fue tanto como para que yo dijera, levanto la mano y lo reporto, ¿no? Y a veces sí. Entonces, dependiendo de cada individuo, podrá ser, merece o no merece levantar la mano, pero cuando ponemos un piso parejo y explicamos qué tipo de conductas no deben de ser toleradas, queda mucho más fácil para entender, para comprender y para poder levantar la mano y la voz. Entonces, esos ejemplos prácticos que nosotros bajamos más allá de lo que hay en ese protocolo o en ese comité, todo lo que se platica y demás, si no se baja, generalmente queda en letra muerta y justamente pasa lo que mencionabas, ¿no? Que cumplimos con la moda y con el checklist de tener, tenemos nuestra política, nuestro protocolo, pero no se lleva a la acción. Si no tenemos esta segunda fase de cómo hacemos la empatía y que los demás conozcan, difícilmente vamos a poder avanzar. Muchas gracias. Adri, cuéntanos, ¿cómo va en Santander? Gracias. Pues buen día, todos, todas, todes. Justo en Santander, y para complementar lo que por acá nos dice él, es, tenemos diversas políticas, sí, nuestra política de diversidad e inclusión, comunicación incluyente, pero sobre todo algo que nos gusta remarcar aquí es el hecho de que en todo momento comunicamos que inclusión es parte de nuestra cultura corporativa. O sea, no está la cultura de inclusión y la cultura normal o la cultura general, sino que más bien lo hacemos inmerso dentro de nuestros valores, dentro de nuestra cultura corporativa y también, como mencionabas, es parte de que se comunique desde nuestro CEO, desde Felipe, ¿no? Se hacen comunicados a las personas, a los liderazgos y también con ello, pues obviamente de la mano nuestros protocolos de atención, nuestro código de conducta, etcétera, ¿no? O sea, sí nos apalancamos porque debe de existir un marco que nos regule, porque al final del día la cultura la vamos construyendo, entonces la gente no es como que ya sepa cómo me comporto de manera incluyente, ¿no? O sea, sí se los vamos diciendo, sí se los vamos marcando, comunicamos de manera interna a todas, no nada más las personas, sino justo nos apalancamos del liderazgo para que también sepan cómo accionar, porque nadie nos enseña, ¿no? Entonces también no es que yo no quiera, pero yo no sé tal vez cómo atender un caso en mi equipo que está sucediendo, ¿no? Entonces, con estas políticas y algo que nos tiene muy orgullosas y orgullosos es, el año pasado lanzamos por primera vez nuestra guía de vestimenta para corporativos y para sucursales. Antes existía el código de conducta, ya esta vez es una guía, quiere decir que lo que tratamos es de que sea más flexible, ¿no? O sea, ya no tienes que hacerlo de esta manera sí o sí, sino más bien es, tú tienes estos referentes, hazlo como más te guste, ¿no? Y por primera vez también abrazamos y celebramos la individualidad de cada persona, de manera que, sobre todo en sucursales, cualquier persona, independientemente de su expresión o identidad de género, pueden escoger su uniforme, ¿no? Antes era como mujeres, esto, hombres, esto, ¿no? Ya ahorita es totalmente abierto y pues obviamente cualquiera es libre de seleccionar en ese sentido también. Entonces, pues bueno, sí, en cuanto a políticas, procesos, mantenemos esta parte también y seguimos, ¿no? Porque nunca son suficientes, ¿no? Que si maternidad, que si accesibilidad y ajustes razonables, etcétera, seguimos trabajando en ellas, pero nuevamente las impulsamos desde nuestros liderazgos y desde la parte de comunicación que bien decías él para pues, que la gente la conozca, ¿no? Que sepa también cuáles son mis derechos, cuáles son, ¿no? Como estos espacios que a mí me generan seguridad, ¿por qué todo esto me avala? Eso más o menos. Muy interesante.
Celsin, ¿nos quieres compartir en Behringer cómo han estado enfrentando este tema? Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos una peculiaridad. Somos salud animal, salud humana y tenemos la parte comercial y planta viviendo y conviviendo en un mismo sitio. Entonces, las estrategias que se llevan a cabo, pues por la simple naturaleza de las posiciones diversas que se tienen, pues de pronto puede generar un reto porque no es el mismo tipo de comunicación, los mismos canales de comunicación y los mismos foros hacia los que tú tienes que acercarte y ver para poder implementar, como bien dicen, no voy a ser tan repetitiva, pero cualquier lineamiento, política o procedimiento tienes que conocer, digo yo, a tu público para poder identificar realmente cómo vas a bajar y canalizar esa información. Nosotros en Behringer tenemos 3 pilares fundamentales desde los cuales nacen todas las estrategias que se llevan a cabo. Creo también yo que la imagen de la compañía no solamente es del interior de la compañía, sino también lo que reflejas hacia el exterior y los resultados que das, y van muy enfocados con la estrategia que se lleva. La estrategia es Our Purpose, que es lo que nosotros hacia afuera como compañía podemos proponer y las propuestas de valor que generamos, siendo una empresa socialmente responsable, diversidad, con temas de reclutamiento para nuestros candidatos, la imagen que tiene la compañía y la manera en cómo abordamos a todos nuestros, no son clientes para nosotros, más bien es la manera en cómo tocamos a los médicos y gracias a los médicos y de esta manera podemos salvar vidas o llegar a la gente, a los humanos y tanto animales, salvando vidas, ¿no? Esa es la manera en cómo nosotros enfocamos hacia afuera. La manera en cómo se enfoca hacia adentro es de una estrategia que se llama Our Behaviors, que aquí es en donde se alinean toda la parte de lineamientos, comportamientos, valores, estructura de la compañía con temas de diversidad, el clima organizacional, toda la manera y toda la forma en la que se trabaja evoluciona obviamente en el camino, pero se hacen estrategias que de aquí va el tercer pilar, que es Our Focus. La estrategia general de la compañía por lo general se lleva a 10 años, pero en esos 10 años que son los resultados en números de la compañía se van haciendo ajustes en función de lo que se necesite. Nosotros somos una empresa familiar, es una empresa alemana y esto también permea mucho en la manera en cómo se llaman los valores dentro de la compañía. Si bien es una empresa alemana, pero es familiar, alemana, es una empresa, está dentro de los 10 top dentro de farma animal y también humana, ¿no? Entonces la empresa tiene un alcance internacional impresionante, pero la cultura familiar también es algo que se sigue permeando y se sigue compartiendo dentro de la compañía, buscando justamente esta diversidad y gracias a esta diversidad es como ha crecido la empresa. Entonces se buscan diferentes canales, llevar el cumplimiento también de los mismos y la manera en cómo estos permean tanto para nuestros clientes finales, médicos, hacia afuera, de manera interna, colaboradores, ventas, planta, dependiendo del segmento en el que estamos, y también en temas de granja, salud animal, ¿no? En temas de hospitales, salud humana, y somos una compañía que este año está muy enfocado, hablando un poco también de temas de diversidad. Tenemos un enfoque muy amplio y muy grande en este año, iniciar con enfermedades huérfanas. Todo el tratamiento e investigación que se pueda hacer una enfermedad huérfana se refiere a estas enfermedades que hay una en 1.000.000, ¿no? Es muy complicado encontrar un tratamiento, muy complicado, encontrar la manera de solucionar algún tema de salud y este año es uno de los enfoques muy grandes que también va muy de la mano con la parte de inclusión, de diversidad y de cómo ayudamos y podemos seguir poniendo un granito de ayuda para la sociedad. Muchas gracias a nuestras panelistas. Definitivamente creo que es muy enriquecedor que nos compartan cada una de ustedes las diferentes acciones que han ido tomando. Pero a mí me gustaría, porque suena muy bonito, suena que ha sido muy fácil, me gustaría que me compartieran cuáles han sido esos desafíos que han ustedes enfrentado en sus corporativos, algunas de ustedes son transnacionales y quizá tengan corporativos centrales. ¿Cómo han implementado? ¿Cuáles han sido los retos que han tenido que enfrentar? Porque esto es un tema que no podemos dejar pasar, lo tenemos que hacer a pesar de lo que se tenga que hacer. Entonces, me gustaría que me platicaran de eso, me gustaría que me platicaran también si ha valido la pena, ¿no? Porque, o sea, si realmente vale la pena hacerlo y cómo ha impactado en su empresa. Antes de pasar aquí al foro, tuvimos la oportunidad de conversar y yo les decía, oigan,
Creo que después de la pandemia, que ya ahora la vemos muy lejana, hace un par de años, pero ya la vemos que muy, muy atrás, pero creo que la pandemia fue algo determinante en estos cambios de inclusión. Entonces me gustaría que me pudieran, por favor, platicar acerca de eso y me gustaría empezar contigo, Adri. Gracias. Pues sí, efectivamente, que sí vale la pena, la respuesta es sí. Yo te podría decir que como cualquier esfuerzo, ya lo dijeron, no es poco, no es menos. Y sobre qué retos como empresa, y también lo platicábamos hace rato, ¿no? Todas las empresas que tenemos presencia a nivel nacional, el reto mayor es cómo llegamos a todas las personas, ¿no? O sea, cómo esta cultura se vive aquí, en la Ciudad de México, en los corporativos, pero también cómo llegamos, en nuestro caso, a todas las sucursales, nuestras más de 1000 sucursales, ¿no? A nivel nacional. Porque no nada más queremos que esa cultura sea cultura para ciertas personas y para otras no se viva, ¿no? Entonces, parte de los retos que tenemos es cómo llegamos a todas las personas. Y esto del cambio cultural, pues no es una cosa de un día para otro, no es una cosa que se da por ósmosis, ¿no? O se da porque ya lo leí en una política, sino que realmente se da con el acompañamiento diario, se da con el acompañamiento diario de compañeros, compañeras, de liderazgos, etcétera. Y por otro lado también, ¿cuál de los retos? El cómo comunicamos para que la gente también lo perciba. Estamos 5 generaciones conviviendo hoy en las empresas. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto que estamos comunicando llegue el mensaje a una persona millennial, a una persona baby boomer, a una persona centennial, ¿no? Entonces ahí trabajamos mucho en conjunto con nuestros equipos de comunicación, con personas expertas en esto y podemos justo desde sus propios canales, ¿no? Hay canales que pueden ser WhatsApp, que pueden ser correos electrónicos, que son pantallas internas, etcétera. ¿Cómo hacemos para diversificar nuestros canales, llegar a todas las personas y que también esto haga que realmente, si decimos espacios seguros dentro de Santander, le preguntamos a cualquier persona en Ciudad de México, en Veracruz, en Tabasco, y nos digan, sí, yo me siento en un espacio seguro, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los retos más grandes, el llegar allá y llegar pues de la mejor manera, ¿no? Que tampoco sea un, híjole, ya llegó inclusión y ya nos va a castigar, ¿no? Porque no estamos siendo incluyentes, sino más bien que lo tomen como esto es bueno para todas y todos, todas, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte y cómo lo hemos abordado definitivamente es teniendo colaboración y partnership con tus áreas clientas, ¿no? O sea, de nada sirve que RH, cual sea el área de RH, promueva lo que quiera promover si no lo hace de acuerdo con las necesidades de las áreas a las que atiendes. Entonces nos alineamos mucho, por ejemplo, el área comercial, el área del contact center, de cuál es tu calendario, ¿no? O sea, cómo es que lucen, porque obviamente reciben capacitaciones N cantidad, ¿no? Tienen diferentes objetivos, igual que cada una de nosotras áreas, pero cómo es que yo me adapto también a tu día a día y en eso, de manera más orgánica, voy implementando cosas, ¿no? O sea, no es como, pues como ya tienes tu agenda llena, ahora te voy a poner capacitaciones de 7 a 8 de la noche en temas de inclusión, porque obviamente nadie las va a querer. Y aparte ya estás cansado, cansada, te quieres ir con tu familia, obviamente no quieres escuchar lo que es lenguaje incluyente, ¿no? Entonces, tratamos de hacerlo más orgánico y adaptarnos a cómo las áreas trabajan y de esa manera ir implementando, ¿no? Más colaborativo. Muchísimas gracias. Celsin, ¿nos quieres platicar? Gracias. Bueno, para nosotros es un tema, todo va en cómo lo permeas, ¿no? Yo también creo que nosotros más allá que tener un lineamiento, un procedimiento que hable de diversidad, en cada uno de ellos se habla de una parte de diversidad e inclusión, en todos los que tenemos, hablando en cualquier término o cualquier proceso que incluya o que sea parte de la organización. Por supuesto que yo soy fiel creyente de que vale la pena llevar a cabo este tipo de actividades, este tipo de estrategias dentro de la compañía, porque también te ayuda a tener una mentalidad mucho mayor, muchísimo más abierta a poder identificar, incluso atacar cualquier cambio o modificación que llegue a haber en el mercado. Ahorita justo hablaban de la pandemia, ¿no? ¿Cómo vino eso también a diversificar? Porque pues diversidad incluye temas varios. ¿Cómo eso vino también a diversificar y de qué manera nosotros podríamos atacar el tema de flexibilidad con respecto a horarios de trabajo? ¿Y esto cómo lo llevas con el equipo? ¿Se queda o no se queda después de la pandemia? ¿Se están o no se están dando los resultados? ¿Cómo mantienes de cualquier forma a la gente unida a la compañía y aún estando desde sus casas que se sientan parte de la compañía?
Nosotros en Beringer lo que hicimos es que seguimos trabajando con una política de flexibilidad de horarios. Nosotros incluso con el tema de vestimenta y horarios, trabaja y vístete según tu día, ¿no? O sea, tú decides si puedes o no ir a la oficina, tú decides si puedes o no estar en campo. O sea, esto es una cultura que nos ha ayudado mucho a que la gente cuando va a oficina, las instalaciones de las oficinas, la verdad es que son hermosas, tú te sientes que estás en el parque, en las oficinas, ¿no? Entonces, la gente cuando va a la oficina, y es algo que también se procura mucho, mantener un ambiente en la oficina en donde también vean los beneficios que esto trae de estar en la oficina, pero que también si tienes un tema personal y necesitas estar desde tu casa, que sepas que lo puedes hacer, que tú eres dueño de tu agenda, de tu horario, pues siempre y cuando los resultados estén dando, ¿no? Entonces es un proceso que nosotros hemos vivido también en un tema de diversificación, en cuestión de flexibilidad de trabajo, de horarios, de forma, ¿no? O sea, es adaptarnos también un poco a la manera y formas en cómo todos trabajan, y al ser una empresa internacional esto incluye que también somos conscientes que hay veces que te va a tocar conectarte a las 5 de la mañana para una junta con Alemania, y que hay veces que tienes un cambio de horario con Argentina, te tienes que conectar 3 horas más después de tu turno. Entonces esa flexibilidad nos ha ayudado también a que lo tomen de una manera que culturalmente nos ha dado un mejor resultado con la gente. En tema también platicábamos de permisos, ¿no? O sea, a nadie le gusta tenerse que ir a formar una hora para sacar un documento, una visa, hacer un trámite, y muchas veces lo que se hace es que tienes incluso, aparte de que pues ya tienes que ir a hacer el trámite, ocupar tus días de vacaciones, ¿no? Entonces algo que nosotros tenemos implementado son los días administrativos o personales, que son cuando tengas que hacer algún trámite, no ocupes tus vacaciones, puedes ocupar un día personal y hacerlo, ¿no? Si tienes que ir al médico, si tienes que hacer un trámite, y esto también es algo que nos ha ayudado mucho, porque entonces no ocupas tus vacaciones y realmente estás gestionando y administrando tu tiempo en función de lo que tú necesitas para dar un mejor resultado y rendimiento, y esto genera un mejor desempeño en la gente, porque se sienten cómodos, se sienten que los estás apoyando, que hay una flexibilidad, que realmente pueden ellos llevar a cabo, decidir la manera en cómo trabajar para dar el resultado que se está pidiendo. El resultado de eso creo que no es más que teníamos nosotros un primer resultado de ambición de hace 10 años, que se tenía en mente cumplir a finales del próximo año, y lo cumplimos 1 año y medio antes del resultado y se dobló el resultado, ¿no? Entonces creo que ese es resultado muy tangible en números de que realmente este tipo de estrategias funcionan y ayudan a que la gente realmente esté ahí, ¿no? Para dar el resultado y para poner la milla extra para poder trabajar. Muchas gracias, Elsin. Definitivamente lo que nos han compartido es muy enriquecedor. Creo que todos nos identificamos con alguna de las situaciones que dijimos, sí, a mí ya me pasó, y créanme que sí, lo agradezco. Por favor, ayúdanos con la experiencia de Bayer a cerrar este segundo bloque, por favor, Elvia. Claro que sí. Pues hablando de retos, no muchos saben que Bayer tiene esta división agrícola, ¿no? Entonces tenemos nuestra división farma, pero también la división agrícola. Entonces ya se imaginarán cómo es, cómo juntar estos dos ámbitos que son totalmente distintos para poder lograr permear en todos estos ámbitos de diversidad, equidad e inclusión. Lo que hemos hecho es identificar dónde hay más retos. Obviamente en el ámbito agrícola tenemos retos mayores y muy distintos a los de farma. Entonces, darle un tratamiento individualizado a cada uno. Entonces, identificar en campo qué necesitamos, en campo cómo se representa esa diversidad, ¿no? Hablando de tener que ir a visitar campo y tener que escuchar a la gente que está en campo, hombres y mujeres. Tenemos ejemplos muy simples, desde que las mujeres no querían ir a campo, y cuando digo ir a campo es a revisar la siembra y ver en qué estado está, qué más le falta, etcétera, hacer todas esas prácticas agronómicas porque no había un baño. Entonces, les era muy difícil, ¿no? Estamos hablando de extensiones de tierra larguísimas, que a lo mejor en corporativo, pues nunca lo pensamos, ¿no? O sea, ¿cómo que te hace falta un baño? En sus oficinas obviamente que sí tenían, pero para ir a baño era un reto. Nadie había levantado la mano hasta que te toca, vas, te sientas y hablas de que cuáles son sus necesidades, y de pronto a mí esa pregunta me sorprendió muchísimo. Necesitamos un baño en campo, o sea, baños, ¿cómo son? Portátiles, exacto, en baño. Algo que puede ser tan sencillo hizo que las mujeres se sintieran
con mucha más confianza de ir a campo cuando quisieran y cuando lo necesitaran, es decir, no tenían que planearlo perfectamente para evitar ese tema del baño, y así es como sucede. Nosotros nos hemos dado la tarea de visitar los sitios que tenemos, son 14 en total, desde Baja California hasta Chiapas, de manera presencial. Creemos que después de la pandemia, el acercamiento que se tenga de manera presencial, difícilmente alguien nos hubiera levantado la mano y decir, oigan, falta un baño aquí en Baja California, ¿no? Pero cuando tú ya estás, cuando te sientas, cuando hablas de diversidad y de inclusión, cuando hablas de la importancia y sienten esa cercanía, alguien levantó la mano y dijo, oye, creo que aquí hace falta un baño portátil, por mencionarles algo, ¿no? Entonces, el estar físicamente presente y tratar de estar y de ser face to face, estos entrenamientos, esta escucha, en donde realmente se atiendan las necesidades que tienen localmente, me parece súper imprescindible, porque como les decía, no son las mismas necesidades que tenemos de división a división. Hemos hecho esfuerzos muy especializados para las mujeres en campo. Esta semana tuvimos visita de mujeres que no están en posiciones gerenciales, es decir, que están en niveles inferiores, pero que tuvieron la oportunidad de tener esta experiencia de venir a la Ciudad de México, organizamos todo un taller con Dalian Power para hablar de cosas que van a servirles a su desarrollo, que tradicionalmente las enfocamos en mujeres que ya están en posiciones gerenciales, ¿no? Para que sigan creciendo. Pero ¿dónde está esa base? ¿Cómo creces esta base que tienes, en donde probablemente no le pones tanto foco y las haces crecer? Preguntabas que si estos esfuerzos valen la pena. Sí, sí valen la pena. Hoy en día tenemos mujeres que están manejando tractores, tenemos mujeres gerentes que se dedican a componer esos tractores, mujeres en campo vendiendo semilla, lo que antes no era muy tradicional, entonces hemos migrado a esas posiciones no tradicionales para las mujeres, donde las mujeres ya se sienten seguras de poder participar. Muchísimas gracias a nuestras tres panelistas. Vamos a entrar a nuestro último bloque, que se llama Buenas prácticas y lecciones aprendidas. Con esto vamos a cerrar el panel y aquí la modalidad es que a cada una de las empresas les voy a hacer una pregunta diferente. Pero me voy a salir un poquito del guión y quisiera que al momento de responder, por favor, conectemos con este planteamiento que yo hacía al inicio del panel, que son estos 5 ejes. Me gustaría que me compartieran alguna acción que hayan implementado en su compañía que tenga que ver con cualquiera de estos 5 ejes. Género y equidad salarial. Hace rato platicábamos fuera de cámaras acerca de algunas iniciativas que tienen ya. Discapacidad, veo aquí que está la Fundación FADI, gente con discapacidad que requiere una silla de ruedas para moverse. Me gustaría también hablar de esta inclusión. La comunidad LGBTQI+, inclusión generacional y las comunidades originarias. Entonces, si les parece bien que la saque tantito del guión y poder incluir en su respuesta algún ejemplo de cómo se ha hecho alguna actividad en sus compañías. Y voy a empezar contigo, Celsin. Quiero que me platiques alguna de las estrategias que en Behringer han encontrado más efectivas para fomentar un entorno de trabajo inclusivo y respetuoso. Y bueno, eso va de la mano. ¿Cómo han manejado esas situaciones de conflicto que se han estado presentando para implementar esas acciones? Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahorita me voy a enfocar también en uno de los ejes, en tema generacional. Desde el rol que hoy día yo ocupo en Behringer, estoy en el área de relaciones laborales. Esto implica también llevar toda la parte de investigaciones, en su mayoría que tengan que ver con un tema de liderazgo o un tema más de cultura, todo lo que tenga que ver con un tema, digamos, entre gente, ¿no? O sea, todo este proceso de investigaciones, todo este proceso de escalamiento. Entonces, esto me lleva como a 2 diferentes ejes. La manera en cómo nosotros hemos podido identificar proactivamente, o sea, antes de llegar justamente a un tema de escalamiento o de que algún problema ya que se esté viendo en la compañía, es que de manera anual se llevan a cabo encuestas de clima organizacional. Esto es muy común dentro de la mayoría de las organizaciones. Algo que se ha empujado desde hace 3 años para acá es que dentro de estas encuestas de clima tenemos
una modalidad para poder filtrar de diferentes maneras, y una de las formas en la que nos ha ayudado proactivamente llevar comunicación o mejor propuestas de cómo atacar ciertos puntos es el filtro de generaciones. ¿No? Es muy diferente cuando uno ve el resultado de una encuesta total compañía, y si te metes a hacer la división en tema generacional, de verdad yo me sorprendo todos los años de ver cómo distan muchísimo los resultados de una misma pregunta. Hablaré ahorita, por ejemplo, del tema de escalamiento, de un lugar seguro, de generación en generación. Y dista mucho también cómo lo percibe el líder y cómo lo percibe su equipo. Cómo lo percibe una generación más joven, cómo lo percibe una generación con mayor antigüedad también, incluso dentro de la compañía. Entonces, esto es algo que, si alguno de ustedes llevan a cabo estas encuestas o si ya lo tienen, yo les diría, es algo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo a saber cómo identificar y llevar a cabo propuestas de valor en función de estos canales que hablábamos de comunicación, que realmente nos ayuden a entender en estas generaciones qué está faltando, ¿no? O sea, qué está faltando, cómo podemos llegar más allá, que a lo mejor algo que veníamos haciendo muy bien hecho hace 8 años, ya no es igual para la generación actual, ¿no? O sea, ya no tiene el mismo impacto, ya no es lo mismo que se está buscando. Entonces es cómo identificar y de ahí cómo generar estos grupos que nos ayuden proactivamente a llevar a cabo un proceso con el cual nosotros podamos llevar este tema de diversidad, este tema de cultura, este tema de pertenencia con la compañía, y que se sientan seguros en donde están trabajando, ¿no? Porque vivimos con generaciones y en un mundo global que todos los días tenemos cambios. Esto es algo que yo les puedo decir que nos ha ayudado a nosotros mucho. Otra cosa es que el tema, por supuesto, de la encuesta, que yo también creo que muchas compañías ya lo llevan hoy a cabo, pero sin embargo nos ha ayudado, lo comentaban incluso en el panel anterior, no es responsabilidad de recursos humanos llevar a cabo las acciones, no proponer las acciones. Recursos humanos permea, por supuesto, la cultura, pero la cultura la hacen todos. Entonces, las propuestas de cómo se llevan a cabo y qué acciones se llevan a cabo se ven por cada dirección y por cada área. Y para poder identificar realmente el alcance o avance de estas acciones, nosotros manejamos dashboards dinámicos que se actualizan todos los días. Entonces, cada vez que hay una junta de comité o directiva, se revisan estos dashboards en donde se puede identificar, según las acciones propuestas que se había hecho para cada dirección, cómo va, cómo se están cumpliendo, qué no se está cumpliendo, qué tiene un delay, y ahí es en donde desde el comité directivo se entabla una conversación de y se está siguiendo o no se está siguiendo, porque es responsabilidad no solo de recursos humanos, ¿no? Es responsabilidad de todo el equipo, de todas las áreas, de todos los directores, de todos los líderes, de todas las personas que conforman a la compañía, levantar la mano, ¿no? Y eso me lleva al siguiente punto, tema de escalamiento. Tema de escalamiento. Entonces, es súper importante el tema de escalamiento para poder identificar, no proactivamente, sino para poder realmente saber, pues, de qué manera poder atacar, pues, estos temas con los que la gente no se siente cómoda, y la manera en cómo llevas el protocolo para poder identificar y mejorar cualquier área de oportunidad. Muchas gracias. Ya saben que el tiempo es despiadado, pero al final nos concluyes esa idea. Muchas gracias. Elvia, tenemos la pregunta para ti. Queremos que nos cuentes de algunos de los principios de diversidad en la cultura corporativa de Bayer. ¿Nos puedes compartir un poquito, por favor? Claro que sí. Nosotros internamente, para ayudar y soportar estos grupos vulnerables que ya mencionábamos en un principio, tenemos BRGs. Entonces, hay una BRG que forma un comité en donde baja y cascadea todas las iniciativas a todos los sitios, y en los sitios hay pequeños comités también en ese sentido. Entonces, hay muchos comités y muchas personas pueden participar a más de un comité. Esto es totalmente voluntario, es entre colaboradores, y entonces ahí es donde también, adicionalmente a todo esto que se baja desde arriba, se puede permear las necesidades que platicábamos hace rato de cada sitio, de cada lugar, ¿no? Entonces, y de manera voluntaria, colaboradores formamos parte de esto. Entonces, eso ayuda muchísimo y enriquece y les da también un sentido de pertenencia a las localidades que no están tan cercanas al corporativo y se sienten también parte de estas nuevas iniciativas. Entonces, es mucho más fácil que podamos implementarlo. Tenemos este tipo de comités para temas generacionales también, que este año lo estamos lanzando, para personas con discapacidad, para la comunidad LGBTQ+, y para las mujeres. Entonces, todos estos tienen líderes
de estas BRGs y plasmamos y planteamos todo lo que vamos a hacer dentro del año, ¿no? Eso se alinea también mucho con el Comité de Diversidad e Inclusión y de esta manera hay una gran red alrededor de todo el país que está ejecutando y materializando todos los esfuerzos y toda la planeación, si no sería de verdad imposible. De manera específica nos sentimos muy orgullosos de tener muchas personas con discapacidad al día de hoy trabajando con nosotros y grandes proyectos hacia afuera. Vamos a lanzar un programa de prácticas para personas con discapacidad. La idea es no solo que estén en posiciones, digamos, administrativas, sino que también tengan esas posiciones de decisión y de mando. Han sido retos importantes en donde, cómo, en dónde, por qué, ¿no? Desde cómo también las personas que vamos a estar trabajando alrededor de ellas entendemos y podemos facilitarles todo este proceso y escucharlas y ver qué necesidades tienen. Algunas te dirán, yo nada, yo estoy perfecta, otras necesitarán un poco más y así vamos. La idea es poder tener un análisis de todos nuestros sitios para que sean compatibles con lo que queremos ser. Entonces hay como toda esta planeación de qué se necesita hacer en materia de infraestructura para hacer pues cómodos estos espacios a estas nuevas personas que vamos a recibir, qué infraestructura se necesita hacer, cómo lo hacemos de manera correcta y lo estamos corriendo. Eso es un proyecto muy grande y muy importante que tenemos al interior. Y seguimos de cara a todo este tema de la equidad de género. Me encantaría decir que ya vamos muy bien, pero siempre hay cosas que hacer y siempre hay cosas que mejorar. El estar enfocado en compartir, el escuchar a las personas que se dedican a esto y que pueden hacerte un análisis, sugerencias ya mucho más puntuales cuando ya vas avanzando, es crucial para no pensar que todo está hecho y que ya no hay más por hacer, ¿no? Eso es el estar aquí el día de hoy compartiendo buenas prácticas siempre es muy enriquecedor. Hace un par de meses compartimos también Compacto Mundial, en donde pudimos ser mentís de algunos temas, pero también mentoras de otros. Y así es como crecemos, así es como crece esta red, alimentándonos todos y pudiendo servir. Esperamos que este panel les sirva de ejemplo para llevarlo a cabo y de eso se trata, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Tienes toda la razón. Me voy a echar un pequeño comercial justamente con la Fundación FADI, que apoya, junto con otras fundaciones, a darles un espacio a la gente que por alguna circunstancia, y que, ojo, cualquiera podemos estar en esa circunstancia, nadie estamos exentos, a buscar una oportunidad de trabajo. ¿Y cuál es la realidad? Que muchas empresas, hablamos de inclusión, y sí, suena muy bien si estamos tomando acciones, pero ¿qué creen? No tienen las facilidades para que una persona en silla de ruedas se pueda desplazar. Entonces, ojo, tenemos ahí una red flag como empresa entre los mensajes que decimos públicos y nuestra realidad. Entonces, creo que es una gran oportunidad para poder ser realmente inclusivos en todas sus expresiones y no solamente en el lenguaje, sino que realmente sea una realidad institucional en nuestras compañías. Hasta aquí mi comercial. Muchas gracias. Cerramos este tercer y último bloque con Santander y a mí me gustaría, Adri, que tú nos platicaras cuáles son esas prácticas, esos ejemplos reales y tangibles que ustedes ya están haciendo y lo que siempre digo, todo suena muy bonito y muy fácil, pero ¿qué han tenido que hacer? Si nos puedes compartir para cerrar este panel con tu intervención y la última ronda va a ser 1 minuto de cierre para dejar ese mensaje claro para todos los que estamos aquí presentes. Gracias, Lu. Pues bueno, algunos de los programas que hemos lanzado, justo ahorita que mencionabas a Dalia, este año tenemos ya nuestro 6º año consecutivo con un programa que tenemos para liderazgo femenino, que se llama Mujer 360 y Mastermind, y pues bueno, más de 550 líderes a nivel nacional han tenido oportunidad de tomar este programa, que sobre todo habla de no esta parte de liderazgo femenino, porque no hay como tal, ¿no? Un liderazgo femenino, pero sí en temas de cómo puedo yo tener más herramientas para desarrollarme, para estar en estas posiciones de liderazgo donde se toman decisiones, ¿no? Y cómo también podemos impulsar este talento para que, como bien también lo decías, es una base que si no desarrollamos,
se va a quedar en esa base, ¿no? Y no va a seguir desarrollándose para poder llegar a la pirámide. Entonces, en ese sentido, nos gusta que ya este año, en un par de meses, empezamos nuestra 6ª generación. Y también, por otro lado, algo que seguimos trabajando desde el 2017 es nuestro programa de accesibilidad. En sucursales, el año pasado empezamos en corporativo, ya tenemos más de 600 sucursales con elementos de accesibilidad a nivel nacional, que sí, obviamente, muchas cosas no dependen nada más del propio esfuerzo, sino de dónde están localizadas, ¿no? O sea, no es lo mismo que esté localizada dentro de un centro comercial, en donde tal vez no tenemos tanta injerencia ahí, pero como sí podemos asegurar que mayor elementos de accesibilidad estén presentes y que puedan no nada más nuestros colaboradores y colaboradoras y nuestra clientela, pues tener acceso, ¿no? En igualdad de condiciones a todos los servicios y productos. Entonces, eso por mencionarte algunas de las cosas. También, pues bueno, en temas LGBTIQ+, mucho de lo que hacemos es, no nada más en junio, que se quedan los esfuerzos, que si bien obviamente hacemos muchas cosas para reforzar la cultura de no discriminación y de respeto entre todas las identidades y expresiones, también es fuera de junio hablar del tema, ¿no? O sea, decir a la gente, esto existe no solamente en este mes, sino realmente todas las personas, tengamos o no, seamos o no parte de la comunidad LGBTIQ+, seamos personas aliadas, tenemos que tenerlo presente en este chip todo el año, ¿no? Entonces, como que tratamos de comunicar de acuerdo no nada más con fechas importantes, ¿no? O sea, no solo nos quedamos en marzo para hablar de la mujer, no solo nos quedamos en diciembre para hablar de la discapacidad, sino que realmente tratamos de hacerlo en un ongoing, ¿no? Y por otro lado, pues sí, claro que hay retos. Nosotros tenemos un pilar que es equidad de género, no es un pilar nada más de mujeres, porque si no trabajamos con el 50% de la población mundial, no vamos a poder llegar muy lejos, ¿no? Entonces, hablamos también con líderes hombres sobre masculinidades positivas, ¿no? También ya tenemos 4 años trabajando con esto y pues mucho de lo que hacemos es tocar estos temas que a veces son incómodos y que a veces no es que yo no me haya dado cuenta, es que ni siquiera sabía que existía, ¿no? No es que esté permeando esta cultura y no es que esté promoviendo estas acciones que puedan ser discriminatorias o violentas, sino que la gente no las conoce. Entonces, hacemos estos círculos también de masculinidades positivas para que también nuestros propios líderes se den cuenta de las cosas que pueden estar haciendo con mujeres, ¿no? Y que pues podemos erradicar. Entonces, eso es un poco de, sí, retos culturales, pero tratamos de abordarlos desde una manera integral, no aislada, no dejarlos como en ciertas fechas o solo con ciertas personas, sino hacer un poco más como de trabajo colectivo. Perfecto. Me quedo con este comentario que me haces, Adri, y creo que volvemos al inicio del panel, que no sea una moda. Y justamente esto que dices, o sea, que no la inclusión de la comunidad únicamente en mayo y en junio, todos somos inclusivos, ¿no? O en 8 de marzo, todas juntas somos más fuertes. No, o sea, esto debe ser una cultura y justamente una cultura corporativa, que se le dé esa institucionalidad a estos temas. Y con esto quiero dar la introducción al cierre. Y bueno, hemos visto que acciones hay muchas, desafíos bastantes, logros y desafíos enfrentados también. Pero yo me pregunto, las empresas, pues, somos entes que buscan un negocio, ¿no? Entonces, al final, vale la pena, no como moda, sino como empresa, como institución, realmente te deja un valor a tu compañía que tomes todas esas acciones de manera permanente, de manera institucional, o lo dejamos en la moda de sacar nuestro pañuelito violeta en marzo o nuestro pañuelito de colores en junio y así sucesivamente. Entonces, en el mundo corporativo, yo les pregunto y me gustaría que en ese minuto de conclusión que tenemos nos pudieran decir realmente en qué se traduce. Como esto ahorita que hablaban son diferentes acciones, que si tenemos días administrativos, que si tenemos baños, que si tenemos espacios más inclusivos, o sea, realmente en qué se traduce para sus compañías. Entonces, me gustaría empezar contigo, Celsin, si nos puedes compartir. Gracias. Sí, bueno, para nosotros creo que el tema de diversidad e inclusión es algo que permea
de manera cultural. Yo les puedo decir, yo que veo justamente la parte de los reportes, que no es lo proactivo, sino cuando ya alguien no se siente cómodo dentro de la compañía o algo está pasando, como esto también es una fuente de información que te ayuda a poder identificar una mejora para implementar dentro de la compañía. Me parece súper importante que estemos abiertos siempre a la escucha, ¿no?, de los colaboradores, porque hay veces que implementamos acciones que suenan muy bien, que en el papel se ven muy bien y que son buenas, pero que realmente no están generando un valor agregado para la gente con la que, ya sea nuestro cliente final, en nuestro caso nuestro paciente o incluso nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, estar siempre abiertos y escuchar realmente cuáles son las necesidades. Yo un poco también desde el lugar en el que ahorita estoy hablando más en cuestión de leyes, en temas de equidad, creo que poner un mismo, yo le digo un mismo piso, no, o sea, una igualdad en la que hablábamos, no tocamos mucho tal vez el tema de maternidad, paternidad, lo hablaron en el foro anterior, pero ¿cómo puedes establecer un mismo piso que es igualdad para con ambas partes, ¿no? O sea, si alguien se va 20 días, 30 días, 6 meses, que la otra parte, el otro cuidador también se puede ir al mismo tiempo, porque eso te ayuda desde cualquiera de los dos lados en los que estés a tener una oportunidad, a que no sea un por qué no te eligen, no estás, no te promueven, ¿no? Entonces es buscar, escuchar, y para mí creo que como conclusión lo más importante es que para toda actividad, iniciativa o beneficio que tenga la compañía para dar, siempre busquen tener un piso de igualdad para con todas las personas que pertenecen a la compañía, para cualquier tema de diversidad que tengamos, que realmente sea un piso igualitario que les genere y que les pueda dar en verdad una oportunidad igual. O sea, un ejemplo muy claro me parece el de maternidad, paternidad y los días que se pueden llegar a dar. O sea que si ambas partes empiezan desde un símil, desde una igualdad, ambas partes van a tener las mismas oportunidades también. No es un solo ejemplo de muchos otros que se pueden implementar, y creo que eso es clave que lo tengamos en cuenta para todos los temas que llevemos dentro de una organización. Muchas gracias. Ya nos ampliaste el tema de escalamiento, tienes 30 segundos si nos quieres decir algo. Bueno, en temas de escalamiento, yo seguramente, y la mayoría de las empresas tienen, porque es un tema legal, ¿no? O sea, en México estamos obligados a tener un canal de escalamiento, entonces seguramente todos ustedes y de las organizaciones en las que están tienen alguna metodología para que la gente pueda escalar, ya sea correo, llamada, una página, un mensaje, ¿no? O sea, una persona, un área, pero esto es un tema legal que permea más allá de tener solo el canal. Hemos platicado en muchos momentos que los líderes forman una parte súper importante en la formación y cultura de una organización en temas de escalamiento. Que tú te sientas seguro, y de aquí viene la seguridad psicológica dentro de una compañía, de poder alzar la voz, levantar la mano, saber cuando con algo no te sientes cómodo, ¿no? O sea, y eso es un tema de cultura que debemos también buscar permear, y eso creo que se vuelve clave antes de llegar a mando un mensaje y lo reporto, que por supuesto está el canal, pero que me sienta primero seguro de poder levantar la mano, de poder escalar y poder decir, con esto no me siento cómodo, ¿no? Con quien, ya sea con mi líder, que es con quien trabajo más de la mano, o con cualquier otra persona con la que me pueda acercar dentro de la organización. Muchísimas gracias. Elvia, para concluir, platícanos. Yo creo que hacemos todo esto para generar y tener bienestar. Y este bienestar se ve, se siente, y cuando está bien plasmado, se genera esta productividad y automáticamente vienen los beneficios de retorno. Creo que eso está ya probado, analizado, ¿no? Entonces creo que no solamente es, como decíamos en un principio, es actuar bien, respetando las individualidades de cada quien, sino es que esto también genera un retorno de negocio. Hablando de negocio, esto genera ganancias, que la gente esté bien, que esté contenta, que pueda ser ella misma, que pueda tener una diversidad de pensamientos de hombres, mujeres, de diferentes edades, genera un enriquecimiento al grupo. Entonces creo que eso es innegable, o sea, todos los que estamos trabajando en esto estamos conscientes de ello y creemos en ello, y me gustaría decir que es un camino fácil, no hay un camino muchas veces, ¿no? Hay cosas que se experimentan y que se hacen, y creo que eso es lo padre, ir construyendo en el camino. Nosotros tenemos como una idea de cómo sí,
cuando una idea es muy, muy buena, es cómo sí, probablemente nos tardemos más de lo planeado, pero es cómo lo podemos llevar a la realidad. O sea, no quitar el dedo del renglón, porque obstáculos y retos va a haber muchos de toda índole, pero cómo sí lo hacemos, si realmente tiene ese valor. Entonces creo que internamente nosotros tenemos una frase que es sé tú, sé Bayer, y eso es lo que queremos, generar esa confianza de yo poderme vestir como yo me sienta a gusto, de yo poder ser realmente como yo soy y poder trabajar en un entorno seguro, en un entorno de respeto, que eso es lo mínimo que se pide, y generar bienestar para los que ya están, pero también esto se vuelve atractivo para los que quieren estar. Entonces, es un ganar-ganar definitivamente, tanto de nosotros como colaboradores, como de las empresas que van a tener este retorno de inversión. Entonces, creo que todas las acciones suman, algunas son más rápidas y tienen esos efectos mucho más visibles y otras nos tomarán más tiempo, pero sigamos en el camino, que esto de verdad que tiene su retorno de ganancia. Muchas gracias, Elvia. Cerramos contigo, Adri, el banco. Qué mejor ejemplo o industria para poder tener esos beneficios tangibles de todas estas iniciativas, de estos caminos, que a veces no hay camino. Eso es muy interesante. O sea, realmente estamos haciendo camino al andar. Entonces, me gustaría cerrar contigo, con tus conclusiones y con la pregunta que yo les hacía. O sea, ¿de qué manera tiene ese beneficio para la empresa en su razón de ser, ¿no? Que es generar. ¿Cómo aporta todo esto de lo que hemos estado hablando aquí durante casi una hora? Adelante, por favor. Gracias. Pues bueno, ya para no repetir tampoco, pero redondeando un poco el punto, los beneficios sí, bueno, equipos diversos generan mejores resultados, ya lo sabemos, pero también algo que nos gusta es no verlo como que estamos siendo salvadoras ni salvadores de nadie, ¿no? No somos capacitistas, no estamos haciéndolo por altruismo y porque somos las mejores personas del planeta, sino que lo estamos haciendo porque ninguno de nosotros o nosotras está exento de ser discriminado el día de mañana, ¿no? O sea, generar estos espacios nos da bienestar social y obviamente el bienestar social también genera cosas buenas para las empresas porque todas las personas tenemos clientes, clientas, todas las personas tenemos colaboradores y colaboradoras, pero también el hecho de decir, esto es un cambio que tenemos que ir llevando de la mano, ¿no? Y no dejemos que la parte de los sesgos del día a día nos quite esto, o sea, nos ha pasado seguramente a quienes nos dedicamos a estas áreas, es que yo contraté a una persona con discapacidad, o es que mi cliente era de la comunidad y nunca me pagó, o es que mira, no dio el resultado. Entonces nos quedamos con la excepción de la regla y entonces decimos, yo creo que esto no me va a convenir. Cuando la realidad es que personas sin valores hay en todos lados, personas que no respetan, que no pagan, que no, hay en todos lados, independientemente de su condición, de su orientación o identidad. Entonces, creo que cuando lo vemos así, es que tiene que ser parte de nosotros y nosotras, no solo porque estoy en el área de inclusión, no solo porque lo tengo que promover, tenemos también que ser coherentes con, pues esto que decíamos, ¿no? No nada más me voy a quedar con, pues yo ya hice la política, a mí me pagaron para hacer la política. No, realmente estoy entendiendo la necesidad de mi cliente o cliente interna, ¿no? También de nada sirve que yo haga estas propuestas, como decía Celsin, si no le sirven a las personas, si nada más lo hice por la foto, si nada más lo hice porque salió en un comunicado. Realmente esto le está sumando al equipo, a las personas y trabajar mucho con los liderazgos. Sí está muy padre que se vea la guía, sí está muy padre que se vea la política, pero si yo no me siento segura en mi equipo de trabajo porque mi líder no me va a dejar tomarme mi maternidad completa o mi paternidad completa, pues entonces tenemos un mayor reto 2 pasitos antes que la guía, la política o el permiso, ¿no? Entonces, sí creo que es un cambio cultural y como cualquier cambio cultural es poco a poco, son baby steps, ¿no? Pero hay que llevarles de la mano, hay que acompañarles y de una manera en la que justo pues el piso, el bienestar se sienta para todas las personas, no solo para un grupo selecto que tiene acceso a la inclusión, ¿no? Sino que realmente lo podamos hacer así y pues eso, con vista de no lo hago porque soy la mejor persona del mundo, lo hago porque a mí no me gustaría simplemente que me hicieran esto, ¿no? Entonces, eso es un poco el mensaje con el que cerraría. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que los mensajes han sido muy claros.
Mi premisa que decía si era una moda pasajera o si era un proceso de una cultura corporativa, institucional, creo que definitivamente coincidimos todas las panelistas en que esto no es una moda y al contrario, los invitamos a todos, desde la tortillería, la estética, el salón de belleza, hasta la empresa mediana y sobre todo las grandes empresas transnacionales como ustedes, a seguir siendo ejemplo y tomar cualquier acción, por más pequeña que parezca, pero ir haciéndola institucional y no olvidar estos 5 ejes que ya con esto cierro, para que todos nos vayamos con esa tarea el día de hoy. ¿Qué puedo hacer yo en mi empresa, así sea yo sola, o tenga 1, 2, 50, 100, miles de colaboradores, para el eje de género y equidad salarial? Pilas con la equidad salarial en mujeres, la discapacidad en cualquiera de sus expresiones, la comunidad LGBTQ+, las generaciones. No hagamos de lado a nuestros adultos, tienen una gran experiencia que debemos aprovechar, porque es una bendición que todos lleguemos a esa edad adulta, tampoco lo tenemos garantizado, y desde luego nuestras comunidades y nuestros pueblos originarios, que de ahí venimos, necesitamos respetarlos e integrarlos a la sociedad y a las empresas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a mis compañeras panelistas, ha sido un placer compartir con ustedes y espero que se haya quedado algún mensaje y hagamos de este tema algo institucional y no una moda pasajera, dependiendo del día o la ocasión. Muchas gracias.